Somos tu voz. Hemos escuchado casi que insistentemente una frase que se ha vuelto casi un eslogan de Venezuela se arregló. Todos quisiéramos eso, por supuesto, hacia allá es que hemos venido trabajando desde siempre, la mayoría, casi unánime, de los venezolanos. Sin embargo, para realmente que ese deseo se concrete y más que un anhelo sea una realidad, hay que todavía superar muchas etapas. Para eso vamos a conversar con Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio, que nos atiende, para ver cómo estamos, por ejemplo, en tópicos que ellos han venido conversando, como la falla en los servicios públicos, la voracidad fiscal, por ejemplo, o la falta de créditos, que son unos temas que han puntualizado y que son realmente relevantes para que alcancemos esa recuperación que tanto anhelamos. Gracias por atendernos, Tiziana, encantadísimo. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, sí, efectivamente hemos venido señalando que para que la recuperación del país se haga una recuperación económica y mucho menos comercial, si no tenemos crédito al consumo, crédito a los comercios. Eso es indispensable. Por otro lado, si la poca utilidad que se obtiene en momentos tan duros como este se entrega toda al fisco por un tema de impuestos irracionales, y a eso le sumamos además el costo de los servicios públicos, que tampoco se están recibiendo en óptimas condiciones, pero si ya empezamos a pagar tasas y tributos como si funcionaran perfectamente. No es menos importante la escasez de gasoil y de combustible que persiste en algunas regiones del país, y ahora se agrega un componente importante que atenta contra el comercio formal, que es el contrabando. Entonces son una serie de elementos que son importantes a tomar en cuenta si pensamos hablar de recuperación. Aún sectores como la construcción reportan que no han iniciado esa recuperación, y ese es un sector fundamental para hablar de una eventual recuperación. Si vemos, Tiziana, algo que toca mucho al consumidor, al ciudadano común, este tema del crédito, no solo para el comerciante, ojo, o para quien genera un servicio, un producto, sino para quien pretende comprarlo, como por ejemplo reactivar la industria automotriz si no hay acceso a crédito. ¿Qué pudiera hacerse? ¿Cuál crees tú que pueda ser una vía para lograr ese crédito, para volver a tenerlo, como en algún momento se tuvo? Bueno, evidentemente no olvidemos que seguimos con una intervención muy fuerte de parte del Estado en ciertos elementos que son importantes. Tenemos una intervención diaria en materia de cambio, ¿verdad? Tenemos, además, no le permite a la banca el tema del encaje legal, es necesario revisarlo, es necesario hacer un planteamiento diferente en torno a justamente qué entendemos por recuperación. En la medida en que estemos nosotros, por ejemplo, controlando el tipo de cambio, estamos frenando las posibilidades de exportación, que es una de las vías que pudiéramos nosotros encontrar para hablar de recuperación. El mercado interno se contrajo entre 80 y 83% en los últimos años. Cuando el mercado interno se contrae de esa manera, la opción es la exportación, pero el cambio, como lo tenemos en este momento controlado o intervenido, vamos a decirlo así, periódicamente, eso no permite el tipo de cambio que seamos competitivos afuera. Entonces, es necesario tomar una serie de medidas, y por supuesto, hoy particularmente hicimos un anuncio de la importancia que se aborde el tema del contrabando. El contrabando está acabando con el comercio formal, y eso nosotros lo podemos señalar, podemos decir dónde están las inconsistencias, pero corresponde al gobierno investigar dónde está originado el contrabando. Y el contrabando, además, no solo como ingreso, digamos, de mercancías sin pagar tributos o impuestos correspondientes, es el contrabando visto como el ingreso de mercancía al país que no tiene ningún tipo de controles, ni sanitarios, ni de calidad.
Hay sectores económicos que están sufriendo muchísimo los autopartes, lubricantes y licores también. Aquí estamos hablando que ese ingreso de mercancías sin control, sin que cumpla esos registros sanitarios y ese control de calidad mínimo, puede atentar incluso contra la vida de las personas. Y estamos haciendo un llamado, hoy lo hicimos público, proponemos concretamente, ya que me pregunta propuestas, la reactivación de la Comisión Presidencial contra el Fraude Aduanero. Esta comisión se creó en el 2002, funcionó durante algunos años, luego, digamos, dejó de ser convocada y nosotros estamos solicitando que nuevamente se instaure esa comisión, que además es el lugar donde otros comercio servicio puede señalar y hacer propuestas en torno a cómo acabar con ese ingreso de mercancía a la que se le incluye, por supuesto, las falsificaciones, que, insisto, no es formal al fisco porque deja de percibir, sino en algunos casos se atenta contra la vida de los venezolanos. Ahora, ¿cuáles han sido ese tipo de productos que tú sientes que, o que ya tienen ustedes las pruebas, las evidencias que han crecido desmedidamente en estas, bueno, en este contrabando, que me imagino que tiene que ver mucho con gente que exporta algo de cualquier parte del mundo y dice, oye, esto puede ser un buen negocio vender tal cosa, vender tal pastilla, vender tal crema, vender tal repuesto? ¿Cuáles han sido esos tópicos? Sí, los más relevantes por las consecuencias negativas que pueden tener en la vida de las personas son alimentos, medicamentos, autopartes. Esos tres renglones son probablemente en los subsectores pertenecientes a Consecomercio los que nos han señalado con mayor énfasis. Por supuesto, licores también ocurre, tabaco, calzado, prendas de vestir. Quizás en calzado y prendas de vestir lo que nos reportan es básicamente el ingreso de falsificaciones. Falsificaciones son productos que aparentemente son de una marca y no es así, con lo cual, pues, por supuesto, también hay otro ilícito adicional. Entonces, el freno a eso está en las aduanas, el freno a eso está en la frontera. O sea, tenemos que ser cuidadosos en lo que ingresa al país. En el caso de una autoparte, por ejemplo, que no se conozca su procedencia, que además no demuestren la certificación de calidad, que en algunos casos es obligatoria, y algo muy importante, se le exige esa certificación de calidad al fabricante nacional, pero en cambio no estamos observando que está entrando mercancía que compite con la fabricada en el país, que además está entrando sin controles de calidad. Un repuesto colocado en un vehículo no solamente atenta o puede atentar, si es defectuoso, si no tiene la calidad requerida, no solamente atenta contra la vida de quien conduce el vehículo, sino también de terceros. Entonces, esto se hace importante. Alimentos sin controles sanitarios se observan, digamos, que se ofrecen. También es importante destacar que la mayor parte de esos productos se ofrecen también dentro de la economía informal. Por lo tanto, la trazabilidad es complicada porque no solamente ingresaron de contrabando, sino que además la comercialización ocurre en el segmento informal. Entonces, por supuesto, el llamado que nosotros hacemos a los consumidores es que sean cuidadosos y cuando observen que hay un diferencial de precio muy marcado, muy pronunciado, hay que hacer un poco de investigación. Estamos hablando de que un producto que no paga los impuestos correspondientes, que no tiene los controles de calidad, el diferencial de precio puede estar entre el 40 y el 70%. El consumidor tiene que saber que cuando le ofrecen un producto notablemente más económico que el que ha venido comprando en el establecimiento formal, tiene que haber algo, tiene que existir algo, y por eso llamamos la atención a que estén atentos, a que además lo hagan en establecimientos formales que les den garantía por lo que están comprando, ¿no? Y los establecimientos, por supuesto, conocidos, que eso es muy importante. Ahora, hay que entender que no se puede jugar con la buena fe de un consumidor que adquiere un producto y cree que está comprando el producto original o cree que está comprando un producto que reúne que tiene los registros
suministros sanitarios mínimos para ser consumidos. Entonces, para eso está el Estado tiene que velar porque lo que se consume, las normas establecidas. Y lamentablemente se observa mercancía en el mercado que no cumple con eso. Nos decías antes, Tiziana, primero, que ya en el 2002 existía una comisión. ¿Ves tú cercana la instalación de una nueva comisión? ¿Hay un acercamiento? ¿Ves tu disposición política de parte del gobierno de sentarse a conversar estos temas, encontrar soluciones? Bueno, yo sí encuentro disposición, Urra, y por eso es exactamente que lo estamos proponiendo. Probablemente en otro momento no lo preciso, pues hay, cuando nos acercamos a las distintas instancias del gobierno, pues generalmente somos atendidos muy respetuosamente, nosotros hacemos otro tanto, nos escuchamos mutuamente, porque por supuesto frente a cualquier planteamiento nuestro hay generalmente una explicación del otro lado, y bueno, hemos logrado, digamos, superar ese silencio absoluto o esa incomunicación que durante mucho tiempo tuvimos. Pero como también he señalado, muchas de esas reuniones pues no se terminan concretando en resultados. Yo sí creo que es el momento oportuno de restablecer esa comisión, porque siento que hay esa disposición, o sea, me parece que hay esa disposición, y ya vista la experiencia de cuando se instaló, que Consecomercio tuvo una participación muy activa y se lograron en aquel entonces medidas importantes para evitar contrabando. Hay casos emblemáticos, por ejemplo, el de los cauchos, que en aquel entonces era un problema serio, y esa comisión trabajó muy duramente, porque además no olvidemos que nosotros llevamos los casos, pero quienes tienen las competencias para investigar son los representantes del gobierno. Nosotros no tenemos esas competencias. Nosotros podemos señalar donde vemos inconsistencias, irregularidades, pero finalmente es el gobierno quien tiene que hacer la investigación correspondiente. Yo siento que es un momento bueno, todos hemos hablado de diálogo, y esta sería una demostración de que hay disposición, por lo menos, de abordar este problema. Ojalá, ojalá que así sea. Te agradecemos estos minutos. Además, te felicitamos por tu gestión al frente de Consecomercio. Realmente excelente. Además, bueno, te lo digo con todo el cariño de una persona que conozco hace mucho tiempo. Afortunadamente es así. Sí, Un abrazo de la distancia, como siempre. Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Tiziana Polecel con nosotros, presidente de Consecomercio. Somos tu voz.